Y no estaba grabando. Bueno, eh, ay, bueno, yo he olvidado empezar a grabar para si alguien luego ve la grabación para repasar. Recuerde que hemos hecho varios ejemplos. Primero uno de una indeterminación tipo uno al infinito, que era el límite cuando x tiende a uno de x a la uno sobre x menos uno. Resolvimos con la construcción del número de Euler. Luego una indeterminación de tipo cero a la cero, donde trasladamos la indeterminación, por decirlo así, al exponente del número e. Escribimos x a la x como ya el logaritmo de x a la x, entonces es x por logaritmo de x. Y si hacemos tender x a cero por la derecha, nos queda x por logaritmo de x, límite cuando esto tiende a cero por la derecha, y en una clase anterior hemos visto que eso es cero. Entonces, usando cambio de variable, vemos que eso tiende a 1. Si estamos resolviendo esta indeterminación de tipo 0 a la 0, estamos concluyendo que es 1. Luego resolvimos x a la 1 sobre x. Vimos que era una indeterminación de tipo, cuando x tiende a infinito, perdón, vimos que es una determinación de tipo infinito a la 0. Obtenemos un 1 ahí. Pero luego, en otras indeterminaciones tipo infinito a la 0, obtenemos valores distintos. Vemos que en realidad depende de quién sea la base y quién sea el exponente. Gracias por avisar que no estaba grabando. Y decía que para finalizar el tema de este tipo de estos tipos de determinaciones, indeterminaciones, consideremos este caso. Consideremos que ocurre eh, cuando tenemos un límite de una potencia donde la base tiende a infinito, positivo, y el exponente tiende a infinito, positivo. Ambas tienden, en este caso, a infinito positivo. ¿Qué vamos a tener? Tenemos límite, y tiende a C, de a la G por logaritmo de F. Entonces, observen que si G y X tienden las dos a infinito, si F y G, perdón, tienden las dos a infinito positivo, entonces, primero, logaritmo tiende a infinito positivo. Y por los teoremas que tenemos de productos de funciones que tienden ambas a infinito positivo, G por logaritmo de f de x va a tender también a infinito positivo. Entonces, el caso, digamos, infinito positivo a la infinito positivo. Este caso no es indeterminado porque da justamente infinito positivo. No es indeterminado que da infinito positivo. Entonces, por acá tenemos un teorema. Teorema, si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite cuando x tiende a c de g de x, y esto es infinito positivo, entonces límite
cuando x tiende a c, de f de x a la g de x es infinito positivo. Acabamos de ver por qué eso es cierto. Y por otro lado, tenemos otra indeterminación, otra cosa que podría parecer una indeterminación y no lo es. Es cuando tenemos un límite que da la forma de cero por la derecha elevado a más infinito. Es decir, tengo esta otra situación. Una situación parecida. Tengo f a la g y f tiende a cero a la derecha y g tiende a más infinito. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos límite, x tiende a c de esto es el límite cuando x tiende a c de a la g por f. Perdón, por el logaritmo de f. Pero fíjense, si f tiende a cero por la derecha, entonces el logaritmo de f haciendo un cambio de variable tiende a menos infinito. Entonces, este g de x por el logaritmo de f de x va a tender, utilizando el teorema de cambio de signo, a menos infinito. Entonces, tenemos más bien esta situación. Tenemos el límite cuando x tiende, haciendo un cambio de variable acá, cuando t tiende a menos infinito, de e a la t, y esto es cero. Entonces, por acá tenemos otro teorema. Si c es un número real, límite aquí arriba, pues, también tenemos que hacer esa precisión acá. C es un número real, cualquiera. Entonces, tenemos que si C es un número real, el límite cuando x tiende a C de f es cero, pero por la derecha. Es decir, f tiende a cero por valores mayores que cero. Y límite, eso para que tenga sentido tomar el logaritmo, ¿no? El límite cuando x tiende a C de la función g es infinito positivo. Ya necesitamos una hipótesis adicional, porque para tomar logaritmo necesitamos que f sea positiva. F de x mayor que cero para todo x en el dominio de f. Entonces, tenemos el resultado que hemos visto arriba. El límite cuando x tiende a c de f de x a la g elevado a la g de x. No es indeterminado, sino que va a dar cero. Entonces, dos formas que debemos pensar que caen dentro de la indeterminación, pero resulta que no son indeterminadas, sino que primero es infinito positivo y la otra es cero. Si en algún momento no lo recuerdan, pues simplemente la clave está aquí. Clave
para saber si es indeterminado o no, es escribir esto de esta manera. Pues ahí uno tiene que preguntarse si límite, cuando que tiende a ser acá es indeterminado. Por supuesto, si tiene sentido para ahí logaritmo de f, etcétera. Fíjense, cuando es 1 a la infinito, la indeterminación que tenemos en el fondo ahí, en el exponente, es, digamos, f está tendiendo a 1. Eso quiere decir que el logaritmo de f está tendiendo a 0. Entonces es una indeterminación de tipo 0 por infinito. En el caso de infinito a la 0, de nuevo una indeterminación de tipo infinito, eh, infinito a la 0. Perdón, de una indeterminación de tipo 0 por infinito, porque si g tiende a 0 y f tiende a infinito, entonces el logaritmo tiende a infinito, positivo, por supuesto. Y lo que tenemos es una indeterminación en el exponente de tipo 0 por infinito. Es decir, si obtenemos una indeterminación en el exponente, la potencia es una indeterminación. Claro, puntos. ¿Me pregunto? Bueno, hay, me pregunta, eh, siguiente, como estamos cerrando el tema de las, vamos a entrar en un tema, por eso tengo un par de observaciones que hacer. Primero, hay unos límites que no hemos visto. Y segundo, hay otros límites que son notables. Eh, Límites que podemos usar directamente, que pueden ser de utilidad a la hora de resolver algunos otros ejercicios sobre límites. Antes de empezar con continuidad, veamos ese par de cosas. En primer lugar, veamos los límites de seno
y coseno. Que el límite cuando x tiende a c, tanto del seno como el coseno, igual al coseno de c para todo número real c. Particular, si x tiende a cero, seno de x también tiende a cero. Y si x tiende a cero, seno de x tiende a 1. Y luego tenemos los siguientes límites notables o infinitésimos equivalentes. ¿Qué infinitésimos equivalentes? Todo esto vale 1. Límite cuando x tiende a cero. El seno de x sobre x es 1. Eso quiere decir que para valores muy pequeños de x, seno de x corta de forma muy parecida a x. Entonces, para valores muy pequeños de x, seno de x y x son equivalentes. Y por eso decimos que son infinitésimos equivalentes. Luego tenemos el límite cuando x tiende a cero de tangente de x sobre x. Y eso de nuevo es 1. Claro, yo tengo seno sobre coseno por 1 sobre x. ¿Sí? Es este límite, ¿no? Este es el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. Según acabamos de ver, seno de x sobre x tiende a 1 y 1 sobre coseno tiende a 1. El límite, x tiende a cero, seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a cero de 1 sobre coseno de x y ambos son. ¿Sí? Vale para seno, vale para tangente también. Tangente de x sobre x tiende a 1, x tiende a cero. Luego, el límite cuando x tiende a cero de e a la x menos 1 dividido para x. Esto también es 1. Es un poco más difícil de explicar que el anterior, pero fíjense, bueno, tenemos e a la x un poco más, eh, sería un poco más largo de mostrar, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a limitar por el momento a enunciarlo, ¿no? Lo mismo ocurre para el arcseno y también para el arco también. Todos estos límites dan uno. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, cuando estemos dando la prueba,
Podríamos justificar si, por ejemplo, llegamos a un seno de x sobre x cuando x tiende a cero, se lo puede justificar que es igual a uno por infinitésimos decimal y equivalentes, creo que es. Disculpe. Sí, sí. Escribo ahí al lado infinitésimos equivalentes y eso es Gracias, Inge. suficiente de demostración. De nada. Bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar al tipo de, al tema de continuidad. Eh, Vamos a hacer el receso. Ahora continuamos a las 12:05. Bien, ya son las 12:05, entonces continuamos con la clase. Recuerden apagar sus micrófonos cuando no los estén usando porque, porque a alguien se le coló una conversación personal. No escuché lo que estaba diciendo ni estaba, por supuesto, pendiente de lo que estaba diciendo, pero igual no lo hagan. Bien, entonces vamos a pasar ahora a hablar de continuidad. Es un concepto sumamente importante. ¿Qué cosa es una función continua en un punto? La definición de continuidad dice, pongamos que f es una función ya definida sobre un intervalo cerrado. A ver, está definida en el intervalo, también en los extremos. Y que ello quiera decir que no está definida fuera del intervalo, solo estamos diciendo que en cierto intervalo ella está definida. Y sea C un punto en el intervalo. Bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Así que, momento, solo que f es una función real del intervalo de en R. Decimos que f es continua, continua, C, si uno, C pertenece al dominio de F. 2. Existe el límite cuando X tiende a C de f de X. Y es un número real. Y 3. Límite cuando X tiende a C de f de X es justamente f en C. Esas tres cosas. Eso quiere decir que si una función no es continua, que alguna de las tres cosas no ocurre. Si f no es continua en un punto C, es porque alguna de las cosas de arriba está fallando. Uno, o bien C no está en el dominio de F, o C está en el dominio de F y el límite cuando X tiende a C de F no existe, bien que sea en un sentido que no exista porque los límites laterales no existen o existen los dos y son diferentes o cualquier razón, o bien que sea infinito. O
el límite exista y esto, el límite distinto de f evaluado en c. Por ejemplo, ya, un segundo. Ya, disculpen la interrupción. A ver, es que quiero abrir la página de GeoGebra, pero un problemita con GeoGebra.org. Un problemita con el router. Ahora, yo les comparto GeoGebra. Ahí lo ven, ¿no? Y abrimos la calculadora gráfica. Entonces, fíjense, vamos a definir una función que no contenga al punto C en su dominio, siendo C en la recta real. Observen primero, vamos a ver. Y igual a 1 sobre x menos 2 y aquí lo elevamos al cuadrado. Podemos observar, si nos acercamos también, lo podemos observar directamente en la definición. 2 no está en el dominio de esa función, por lo tanto, eh, esa función no es continua en 2. Acá tenemos un ejemplo de discontinuidad, uno realmente muy básico. Veamos ahora eh, este otro caso. ¿Ya? Mirar el otro caso. Voy a tomar una captura acá y la voy a pegar en el cuaderno para tenerla ahí. Entonces ya hemos dicho que una de las posibles razones por las cuales una función podría no ser continua en un punto, porque ese punto no pertenece al dominio. Ahí tenemos otro ejemplo. Es que el límite no existe. Fíjense, vamos a visibilizar un momento esa, esa gráfica y construyamos lo siguiente. Y podemos hacer funciones condicionales. Entonces, vamos a definir de la siguiente manera una función. Si la variable es
menor que uno y x es menor que uno. Entonces vamos a definir f como, por ejemplo, x cuadrado. Caso contrario, si f es mayor o igual que uno, pues definimos la función. Si x es, perdón, mayor o igual que uno, definimos la función como, por ejemplo, em, seno de x. A ver, aquí no me gusta mucho seno de x porque no se ve un salto ahí. Vamos a ver. Bien. Em, x más 1. Ahí está. Y si se ve perfectamente bien lo que quiero decir. Entonces, observemos lo siguiente. Como pueden darse cuenta, a los que están escuchando, Sí, todo, Sí, profe. sí, profe. como pueden darse cuenta, cuando hacemos tender x a uno, pero por la izquierda, esta función tiende a uno. Pero cuando hacemos tender x a uno por la derecha, esta función tiende a 2. Entonces el límite en este caso no existe. Entonces, por supuesto, la función no es continua en uno. Bueno, una foto de esto y lo pego en el cuaderno. Que como hemos visto en el teorema de existencia del límite, esta función simplemente no tiene límite en uno. Eso no, nada que hacer ahí. Ahora, observemos cuál sería un ejemplo del tercer caso. Vamos a definir una función de esta forma. Voy a introducir acá x1 menos x cuadrado bueno, es 1 menos x. Vamos a subirlo aquí. Pero, menos, perdón, 1 menos x por cuadrado. Y ahora sí. Ah, miren esa función. Esa función es una parábola. Tiene vértice en el punto 1, 1. Yo voy a poner un punto en objeto. Aquí está. Voy a poner un punto acá. ¿Sabes? Por, qué sé yo, no, el rótulo este. Y acá, ese lo voy a poner en blanco, así por dentro. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta no es el valor de la función en ese punto. El valor de la función en ese punto va a ser cero. Es por negro, pero ahora sí sólido. ¿Sabes? Otra vez.
en azul y la función la vamos a poner en azul también. La gráfica la vamos a poner en azul también. Ya del mismo color. Mira que se vea que forma parte de la gráfica de la función. Inge, disculpe una pregunta. Ok, ahora sí tiene la forma que quiero. Bien, Eh, si, por ejemplo, ese límite se especificara que es un límite lateral que se acerca por la izquierda al punto B, ¿existiría límite en ese punto? eso es otra cosa. Para la definición de continuidad, perdón, para la definición de continuidad tenemos que tomar el límite bilateral. Continuidad en un punto. ¿Sí? Ahora, si queremos ver continuidad en un intervalo, eso es otra cosa. Pero fíjense este gráfico ahora. ¿Cuál es la situación acá? Tengo una función que está definida sobre todos los reales, salvo el punto uno, como una cierta forma eh, polinomio cuadrático en X. Así se ve un poco más limpio el gráfico. Acá. Entonces, fíjense, en todos los números reales, salvo en x igual 1, esta función está definida como menos uno menos x cuadrado, eh, me- 1 menos x, menos uno menos x, todo elevado al cuadrado más uno. Eso nos da esta parábola. Y acá, en el punto, para x igual 1, yo la he definido como cero. Entonces, evidentemente, nos acercamos a la derecha a 1 por la izquierda acá. Llegamos a 1. Nos acercamos a 1 por la derecha acá. Pero el valor de la función en ese punto no es el valor del límite. Así que este es un ejemplo de la tercera razón por la cual una función pudiera no ser continua. Fíjense, teníamos estas tres cosas. Acá, el primer ejemplo que vimos. Cero no pertenece, es 1 en este caso, sería muy pequeño. Uno no pertenece al dominio de la función. Función 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado. En este caso, límite cuando x tiende a 1 y la función es diferente por la izquierda, es diferente al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de f no existe.
Finalmente, acá tenemos esta función x, está definida de esta forma, menos es, se equivocó. Esto para valores de x distintos de uno. Y acá vale cero si x es igual a uno. Entonces, acá ciertamente el límite existe. El límite cuando x tiende a uno, f de x es uno. Pero este límite es diferente del valor de la función evaluada en uno. En estas tres situaciones tenemos que la discontinuidad, la función no es continua en el punto uno. Y esto nos permite definir tipo de discontinuidad. Que digamos, es la mejor discontinuidad que podemos tener en una función. Tipos de discontinuidades. Si la función está definida en el punto C, es decir, C pertenece al dominio de F y el límite cuando X tiende a C de F de X existe, pero como en el tercer gráfico que tenemos acá, el límite no coincide con el valor de la función en el punto. En ese caso, tenemos un tipo de discontinuidad que se llama evitable o removible. Discontinuidad evitable. Porque podemos simplemente enmendar la situación redefiniendo la función. De manera que ahora f de c sea igual al límite cuando x tiende a c de f de x. Si por el contrario, el límite cuando x tiende a c de f de x no existe, entonces decimos que la discontinuidad en C es no evitable. Si en cambio no existe límite de x tiende a C de f de x, entonces la discontinuidad es no evitable. Incluso acá en la evitable, esta condición de que C pertenezca al dominio no es necesaria. Lo que es realmente necesario es que el límite exista, porque, fíjense, como acabamos de ver en los infinitésimos equivalentes, es un ejemplo interesante. Podemos definir esta función. eh, f de x igual a seno de x dividido para x. Entonces, está claro que
el cero no pertenece al dominio de esta función. Pero acabamos de ver por infinitésimos equivalentes que el límite, cuando x tiende a cero, del seno de x sobre x es 1. Uno puede redefinir la función f de la siguiente forma. Definimos f de x ahora va a ser seno de x dividido para x si x es distinto de cero y va a ser 1 si x es igual a cero. Y esta función es continua en todos los reales. Esta función es continua ahora en 1. Hemos removido o hemos evitado la discontinuidad en 1. ¿Sí? Una pregunta. Una. No hay preguntas. Inge, ¿las funciones polinómicas son continuas siempre? Eh, a ver, según lo que hemos definido hasta ahora, solo hemos definido lo que significa la continuidad en un punto. ¿Sí? Eh, la pregunta eh, formulada de manera más adecuada sería si las funciones polinómicas son continuas en cada punto de la recta real. ¿Sí? La respuesta es sí, y ya lo vamos a ver. Antes de eso, vamos a definir lo que significa la continuidad en un par de tipos de conjuntos importantes. Vamos a ver qué significa la continuidad en intervalos, sean estos abiertos, cerrados, o semiabiertos, abiertos por un lado, cerrados por el otro. Piensa, en primer lugar, continuidad en intervalos. Veamos primero qué pasa con el intervalo abierto AB, por ejemplo. Edad en el intervalo abierto AB. Bueno, recuerden, yo prefiero esta notación de paréntesis. F es continua en el intervalo abierto AB. Si es continua, todos los puntos de AB. Todos los puntos de intervalo AB. Y yo estoy definiendo aquí arriba la continuidad puntualmente. Es decir, estoy definiendo la continuidad en un punto. Y lo que estoy haciendo es extender esta definición al intervalo abierto
Diciendo que f es continua en un intervalo abierto, sí lo es, en cada punto de ese intervalo. Es decir, y e significa y de significa esto es en latín, es decir, significa es decir. Si f es continua en C para todo C perteneciente al intervalo AB. Y esto significa, por supuesto, tres cosas. Primero, que todo punto del intervalo abierto AB es un punto en el dominio de F. Segundo, que el límite de F cuando X tiende a C existe para todo C en el intervalo abierto AB. Y tercero, que el límite cuando X tiende a C de F para todo punto C en el intervalo AB es igual a F de C. Es decir, significa que para cada punto del intervalo abierto se verifican las condiciones de la continuidad en ese punto. Luego podemos considerar también la continuidad lateral. ¿Qué consiste en la continuidad lateral? Continuidad lateral. Continuidad por la derecha. Entonces, nosotros vamos a decir que una función f es continua por la derecha. Continua la derecha. ¿Sí? En un punto C, punto C de los reales. Sí, 1. Esto C pertenece al dominio F. 2. Límite por la derecha existe. Es decir, yo estoy modificando la condición, la segunda condición de continuidad, para que ya no diga límite cuando X tiende a C, sino límite cuando X tiende a C por la derecha. Existe y es finito. Y 3, el límite cuando X tiende a C por la derecha de f de X igual a f de C. Eso es continuidad por la derecha. La continuidad por la izquierda es más o menos lo mismo. Simplemente hay que cambiar las cosas que cambian. Es decir, f es continua por la izquierda en el punto C perteneciente a R, si y solo si el límite de X tiende a C por la izquierda de f de X es f de C. Y aquí estoy diciendo, fíjense, aquí estoy diciendo los tres puntos de arriba, solo que he resumido. En primer lugar, estoy diciendo que la función contiene a C en su dominio, porque si no, yo no podría hablar de f de C. C está en el dominio de la función. Segundo, que el límite cuando X tiende a C por la izquierda de la función f existe y es finito, porque si C está en el dominio de f, entonces obviamente f de C es un número. Entonces estoy diciendo que el límite cuando X tiende a C por la izquierda de f es un número. Y estoy diciendo que esos números son iguales. Acá estoy resumiendo. Esta igualdad es límite cuando X tiende a C por la izquierda de f igual a f de C. Resume la definición de continuidad en sus tres puntos. Entonces, tengo la continuidad lateral. ¿Para qué me sirve la continuidad lateral? Me sirve para definir continuidad en intervalos cerrados o en intervalos que sean cerrados por un lado. ¿Sí? Entonces, ahora puedo decir que f es continua
continua en el intervalo cerrado AB. Sí, primero, F es continua en el intervalo abierto AB. Segundo, F es continua por la izquierda B. Y tercero, F es continua por la derecha en A. Esas tres cosas. Más todavía, yo puedo extender la definición de continuidad a otros tipos de conjuntos. Puedo decir que una función es continua en un conjunto de los reales y es continua en cada uno de sus elementos, cada uno de los elementos que lo conforman. Una observación que quiero hacer sobre la continuidad derecha y izquierda es que F, fíjense como hablo de límites laterales, F es continua en C si y solo si es continua en C por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, por la derecha. Si en algún momento yo tengo que demostrar que una función es continua en un punto y esta función está definida de maneras diferentes a ambos lados de ese punto, tengo que usar continuidad lateral en los dos casos. Entonces, eh, ¿cómo se comportan las funciones elementales con respecto a la continuidad? ¿Cuáles son las funciones elementales? Pues todas las funciones que hemos visto hasta ahora, la función de identidad, las potencias, las raíces, las trigonométricas, las inversas trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas y cualquier combinación de ellas usando suma, resta, producto, división, composición. Todo eso son funciones elementales. ¿Cómo se comportan ellas con respecto a la continuidad? Lugar, los teoremas que hemos visto de límites hasta ahora nos permiten demostrar, vamos a ponernos a hacer eso en cada caso, que todas estas funciones son continuas en todo su dominio. Funciones elementales. Eh, Sí, es que las funciones elementales son las constantes. La función identidad, las potencias, las raíces, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, métricas e inversas, ¿no? Logaritmos y sus inversas también, que son las exponenciales. Más todo lo que es suma, resta, multiplicación, división y composición de estas funciones. Es decir, algunos ejemplos de funciones elementales son los polinomios. Y esto responde a la pregunta que hacía uno de sus compañeros hace un rato. Observen, si usted tiene un polinomio,
Es simplemente una combinación lineal de potencias de x. De cada potencia de x es una función eh, elemental. Cada término, que es el producto de una constante por una potencia, es una función elemental. La suma de funciones elementales es una función elemental. Entonces, un polinomio es una función elemental. Y en vista de lo que hemos dicho anteriormente, un polinomio es continuo en todo su dominio. Las funciones elementales son continuas en todo su dominio. Tangente, por ejemplo. Tangente de x es el cociente de dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Bueno, de por sí tangente es una función trigonométrica. Y ya dijimos que las métricas están dentro de las funciones elementales. Entonces, tangente es continuo en todo su dominio, es decir, es continuo en todos los reales, salvo en donde se anula el seno, es decir, salvo en eh, múltiplos impares de pi medio. Ejemplo, exponencial es una función elemental. Una función de este tipo, que sea seno cuadrado de 2x menos coseno cubo de 5x al cuadrado. Esto es una función elemental. Tenemos 2x, x, 2 es una constante, x es la identidad multiplicado, dan una función elemental. Ahora estoy componiendo con seno de t, digamos. Entonces tengo seno de 2x, estoy elevando eso al cuadrado, una función elemental. Y a eso le estoy restando coseno elevado al cubo de 5x cuadrado. 5x cuadrado es elemental. Estoy componiéndolo con coseno de t, elemental. Estoy elevando al cubo, sigue siendo elemental. Entonces, esto significa que prácticamente todas las funciones que hemos visto hasta ahora son continuas en su dominio. Y es importante recalcar esta última observación, en su dominio. Eh, entonces, por ejemplo, si queremos calcular límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, de tangente de x, fíjense, este es el límite, podemos calcular fácilmente justificando por los teoremas que conocemos el límite de este cociente, de que tiende a pi medios por la izquierda. Lo que tenemos que hacer es mirar el límite de que tiende a pi medios por la izquierda, es seno de x por 1 sobre coseno de x. Entonces, cuando x tiende a pi medios, sea por la derecha o por la izquierda, que no, pues son cosas diferentes. Eh, para tangente al menos, pero para seno, x tiende a pi medios por la izquierda o por la derecha, el límite es 1. Este del seno acá es 1. Pero cuando x tiende a pi medios por la izquierda, coseno de x tiende a 0. Al ser por la izquierda tiende a 0 y es positivo, entonces aquí estamos tendiendo a 0 por la derecha. Bien.
Entonces, eh, hacemos el cambio de variable que es igual a coseno de x para demostrar que 1 sobre coseno de x tiende a infinito positivo. Con este cambio, límite cuando x tiende y medio por la izquierda de 1 sobre el coseno de x. Vas a hacer el límite. Y tiende a 0, derecha, de 1 sobre y. Y por acá sabemos, usando el límite de la función homográfica, que esto es infinito. Además, deberíamos justificar que si y es igual a coseno, entonces x, ya vimos que cuando x tiende a pi medios, y tiende a 0 por la derecha. Eh, Tenemos que ver que cuando eh, y tiende a 0 por la derecha, entonces coseno tiende a pi medios, eso lo hacemos con arco coseno. Entonces, y es fácil de hacer. Entonces, por acá tenemos que el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, de seno de x por 1 sobre coseno de x, es el límite de un producto, uno de cuyos factores tiende a un número, esto que se ve un poco confuso, uno de cuyos factores tiende a una constante positiva y el otro tiende a infinito positivo. Entonces esto es infinito positivo. Pues uno de los factores tiende a una constante positiva, una constante positiva, y el otro tiende a más infinito. Entonces, en conclusión, límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, límite de x es infinito positivo. Ese por largo, para demostrar algo tan sencillo, pero es lo que ocurre cuando uno utiliza todos los teoremas en detalle. Dije, disculpe, ¿por qué es más infinito? No debería ser menos infinito. Cuando x tiende a infinito por la izquierda, ¿sí? Seno tiende a 1, siendo un número positivo. Cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ¿sí? Coseno de x tiende a 0, pero sus valores son positivos, porque coseno es positivo entre 0 y pi medios. Pues pi medios a pi es negativo, viendo pi. Entonces, si yo hago que x tienda a pi medios por la izquierda, ahí los valores de coseno son positivos y cada vez más pequeños, entonces van tendiendo a 0 por la derecha. Y según el teorema del límite de la función homográfica, si yo tengo el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre y, eso es infinito positivo. ¿Sí? Gracias, dije.
Era- Bien, entonces decía, bueno, tengo algunos teoremas que tienen que ver con la continuidad. Eh, Primero es muy fácil de enunciar. Primero dice que si f y g son dos funciones continuas en un punto C de los números reales, que por supuesto tiene que estar en el dominio de ambas, y entonces, uno, en suma es continua en ese punto. El producto es continuo en ese punto. Bueno, la resta es continua también, pero la resta es un caso particular de la suma. El producto es continuo en el punto C. Y si G no es cero, entonces el cociente es continuo, una función continua en el punto C. Entonces eso nos permite asegurar la continuidad de un montón de funciones. Permite mostrar, a ver, em, ya hicimos el comentario informal de que las funciones elementales son todas continuas. Pero, por ejemplo, con este teorema ya podemos mostrar de manera más formal, usando los teoremas de límite, que todo polinomio es continuo, por ejemplo. Y podemos mostrar también que las funciones racionales son continuas, usando los teoremas que hemos visto para límites finitos. Y otro teorema sobre continuidad es que la composición de funciones continuas es continua. Si yo tengo una función f, que digamos que va de A a B, que tengo una función que va de B a C. Entonces, si f es continua en un punto C y g es continua en la imagen de ese punto C, entonces la composición es continua. G compuesto con f es una función continua en ese punto C. Es decir, eso es g de f de x. Y esto nos permite también demostrar formalmente, usando este teorema y lo anterior, y los teoremas para límites finitos, nos permite mostrar formalmente la continuidad de muchas más funciones. ¿Sí? Bien, de momento no nos da tiempo de hacer ningún ejemplo de estos últimos teoremas, pero sí queda pendiente para la próxima clase revisar el resto de los teoremas de continuidad y hacer algunos ejemplos. O tal vez no nos tome mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bien, entonces, ya sin nada por el momento que añadir, casi la 1 de la tarde, se nos acabó el tiempo. Eh, Espero que tengan un excelente viernes y disfruten de un merecido descanso el fin de semana. Muy bien. Y nos vemos el próximo martes. Martes a las 11 de la mañana. Hasta luego.